Compartimos la palabra de Dios, dice nacidos para vencer, el título de esta enseñanza en esta mañana. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8 dice la palabra del Señor que Jesús regresa del Monte de los Olivos y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentando para poderle acusar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, ¿verdad?, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, esto debe haber sido un periodo de tiempo un poquito largo, ¿no? Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, no contra ella. Y ya se sabe que pues aquí vemos, ¿no?, la trama de siempre, ¿no? La acusación, ¿verdad? Y luego la misericordia de Dios, que dice que inclinando de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más mayor, ¿verdad?, los más viejos, hasta los postreros, quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Increíble pasaje. Vemos cómo el Señor Jesús, probablemente mucha gente especula, ¿no?, de lo que Jesús escribía en el piso, pero supongo que Jesús escribía los 10 mandamientos, ¿no? Y cada vez que ves un mandamiento, tú te das cuenta que probablemente tú fallaste, ¿verdad?, en mentir, en robar, adulterar, cada persona que iba viendo, conforme iban viendo su pecado y se iban viendo reflejados, ¿no?, en su conciencia, porque dice que acusándole su conciencia, ¿verdad?, se iban alejando uno a uno. Él mismo que escribió los 10 mandamientos, ¿verdad?, ese mismo dedo que escribió los 10 mandamientos en las tablas que Moisés recibió, era el mismo dedo que estaba escribiendo en el piso en ese momento. Y hay una convicción de pecado, ¿verdad?, en las personas, y realmente eso es una de las cosas que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, o la presencia de Dios trae a nuestras vidas, es la convicción del pecado, o sea, el saber o poder discernir que estoy mal y que tengo un camino, ¿verdad?, que puedo arrepentirme delante de Dios. Acuérdense que siempre les he enseñado que hay una diferencia entre la condenación y la convicción. La condenación no tiene salida, la condenación es juicio eterno, pero la convicción tiene salida. La salida de la convicción es el arrepentimiento. Y el Espíritu vino para convencer de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Dios se acerca a las personas, esas 3 cosas suceden. Primero, Dios te deja saber que si te arrepientes, Él te perdona. Segundo, te deja saber que Cristo te justifica y te limpia, ¿verdad?, por su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y luego te deja saber de último, como un regalo, como un postre, de que el príncipe de este mundo ya fue juzgado, que Satanás ha sido vencido, que no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que el pecado no se puede enseñorear de nuestras vidas. Y aquí vemos pues el trabajo, ¿no? Durante este tiempo de pandemia que hemos vivido, yo siento y puedo percibir en mi corazón que el Señor ha lidiado con nuestro carácter, ha lidiado con nuestra persona. Ha salido a la luz cosas que ni nosotros sabíamos que estaban en nosotros, ¿verdad? Nos hemos visto, como les dije anteriormente, fuera de control, ¿verdad? Porque hemos perdido el control de muchas cosas. Y cuando uno pierde el control, porque nosotros por naturaleza somos manipuladores, no sé si sabía esto, especialmente los que tienen liderazgo, ¿no? Uno tiende a controlar que todo esté bien, que todo salga bien, ¿verdad? Uno tiende, y si uno pierde el control, uno se desespera, uno se siente como fuera de lugar, ¿no? Como un pez fuera del agua, ¿no? Porque de pronto uno sale de su ambiente donde todo lo controla a un momento en que uno no sabe ni qué va a pasar con uno, ¿no? Y la humanidad entera entró en ese caos, en ese problema. Y por eso estaba hablando, ¿no?, de todas las fobias que se han desarrollado durante esta pandemia, que básicamente vamos a tener muchos problemas psicológicos
porque precisamente la gente va a tener que lidiar, ¿verdad? Especialmente con lo que se llama social anxiety, ¿no? Ya de por sí a algunas personas no les gustaba estar en público, les era problema, inclusive hablar en público es un temor grandísimo que mucha gente tiene, pero hay personas que no pueden ni estar ni siquiera en una mesa comiendo con más gente porque no lo pueden soportar. Y todas esas cosas pues son cosas que vamos a tener que ir superando, ¿verdad? En el nombre de Jesús vamos a tener que ir pidiéndole al Señor que nos ayude. Yo le dije al Señor, le dije, si en el principio, si antes sin pandemia teníamos problemas psicológicos, le dije, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a hacer para poder, regresar a una normalidad, ¿no? Si es que existe la palabra normal, porque ya de por sí nosotros los seres humanos somos unos anormales en todo sentido, porque tenemos muchos problemas, pues, ¿no? Y el Señor me dijo, no te preocupes, me dijo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así me contestó el Señor. O sea, pues que lo que tengo es una palabra de confianza para usted. Hemos desarrollado una guerra espiritual también, porque todo esto de este virus es algo espiritual, ¿no? Tiene que ver precisamente con lidiar con temores, con afanes, con ansiedades, todas las fobias que tienen que ver, con miedo a diferentes cosas. No son de Dios, pues el temor es la fe del diablo, por decirlo así, y tenemos que movernos en fe, mis amados hermanos. El Señor me mandó a mostrarles, no directamente, no, pero hay un pasaje donde el profeta Eliseo dice que el rey de Siria, todo lo que planea, Israel lo sabe. Entonces el rey sirio le dice a sus soldados, aquí hay algún chismoso entre ustedes, porque todo lo que nosotros planeamos aquí en el palacio, lo sabe el rey de Israel. Le dice, ¿quién de ustedes está chismeando acá? ¿Quién de ustedes, verdad, está posteando cosas que no debería? Y entonces le dice, no, Señor, no ese es el problema. Dice, no es que ninguno de nosotros seamos chismosos, sino que hay el profeta Israel, el profeta Eliseo está en el pueblo de Israel, y cada vez que nosotros hablamos aquí en la cámara más secreta, Dios se lo dice a él, y por eso es que lo saben allá. Entonces dijo, pues lo que hay que hacer es hay que buscarlo y matarlo, que muerto el perro se acabó la rabia, ¿verdad? Entonces es el dicho, ¿verdad? Entonces fueron y lo fueron a buscar. Entonces dice que rodearon el campamento de Israel con un montón de carros, hermano, un montón de soldados, y rodearon todo el campamento, hermano. Y cuando Eliseo los vio, dijo, wow, aquí hay una guerra aquí, ¿verdad? Una guerra que se está desarrollando. El criado de Eliseo, hermano, el tipo desmayó y dijo, ay Señor, dijo, ahora sí que nos acabaron, porque mira nomás el problema que nos hemos metido, y todo por estar en el asunto del Facebook y eso. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Elías ora por el criado, ¿no? Y dice, Señor, ábrele los ojos para que vea, que se dé cuenta que son más los que están nosotros, que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces dice que en esa oración dice que Dios abrió los ojos espirituales del criado, y dice que el tipo vio ángeles alrededor del campamento y carros de fuego alrededor del campamento, hermano, y se dio cuenta que realmente era cierto, que era más, ¿verdad?, el ejército de Dios que está con nosotros que los problemas que podamos tener allá afuera. Y eso tú tienes que comenzar a creerlo en el nombre de Jesús, porque ahora sí que vas a tener que meterle fe al asunto, más que nunca. No importa lo que tú veas, situación o circunstancia, tienes que confiar en Dios, tienes que creerle a Dios. Amados hermanos, es el momento de creerle al Señor para ver cómo el Señor se glorifica. Muchas de las cosas que hemos estado viviendo en este tiempo que hemos pasado tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Dios quiere llevarnos a confiar totalmente en Él. Y si han salido, ¿verdad?, en tu vida cosas que estaban mal, Dios te ha mostrado cosas. Fíjate tú que durante la pandemia hay gente que ha determinado cosas, Dios les ha dado sabiduría, las familias se unieron más, las personas tuvieron tiempo de compartir con sus hijos. Cuando tú ves todo esto del lado correcto, ¿no?, te das cuenta de que bien dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque hasta nosotros los pastores, hermano, por ejemplo en las iglesias, ha habido como una filtración, hemos colado los mosquitos, se puede decir, no, a la final de las finales, las iglesias pasaron por un proceso, y como decía yo anteriormente, te das cuenta pues que está y permanece solamente el que es de Dios, ¿verdad? Y qué bueno, porque Dios está a punto, hermanos.
Olvídese ese ministerio apostólico y todas esas cosas ridículas que han estado predicando los pastores durante décadas, que solamente se han dedicado a guataquear a la gente y a sobarle el ego medio lastimado que la gente tiene, porque han aprovechado la baja estima de la gente, haciéndoles creer que son alguien, cuando la Biblia dice que en realidad ninguno de nosotros es nada, hermano. El único que es el grande, el único que corta el bacalao se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ha llegado el momento que la iglesia, en lugar de andar ese rollo y de sermón en sermón y de congreso en congreso, ¿verdad? Porque eso es lo que los cristianos han hecho durante décadas. Ha llegado el momento de evangelizar el mundo y predicarle a la gente antes de que Cristo venga. Yo no sé si usted se emociona con eso, pero I'm excited about that, about letting people know about Jesus, dejarle saber al Señor que Jesucristo salva. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Y que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida, y que lo único que necesitamos es tener al Señor en el corazón. Estos días han sido días para mí, hermano, de meditar, y yo pienso, digo, a ver cómo vamos a buscar, ¿verdad?, el camino, ¿no? Y creo que Dios nos está dando mucha gracia, nos está dando favor, Dios nos está dando fe, ¿verdad?, que es lo que más necesitamos. Y yo veo que hay hermanos que van a lidiar con un poco de temores porque han vivido en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y quiero decirte que ahora hay que vivir en las fuerzas del Señor. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje? Vamos a ver, fíjate que Dios te está hablando. Ojalá que no te pase por encima esto, lo que te estoy diciendo. Pero ha llegado el momento de vivir por fe, verdaderamente confiando en el Señor. Cuando estas gentes, ¿verdad?, que vinieron a Jesús, ven que Jesús le dice a la samaritana, le dice, ni yo mismo te condeno. Pero le dice lo siguiente, vete y no peques más. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso en esta mañana? O sea, ni yo mismo te condeno, pero vete y no peques más. Porque mucha gente, especialmente los liberales, que de esos hay bastantes en la iglesia, siempre están usando el versículo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. That's fine. Y Jesús enseñó eso. Pero también Jesús enseñó, ni yo mismo la condeno, pero váyase y no siga más en ese rollo en que estaba. O sea, limpia clean your act, get your act together, ¿verdad? Péguese al Señor, porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y hay que estar uno viviendo una mejor vida, como mi esposa decía, viviendo una mejor vida para el Señor, hermanos. Diga gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, todos esos temores y todas esas dudas, ¿viste que Dios cómo las disipó? Porque a pesar de todos los temores que nos metieron, hermano, aquí estamos en victoria. Dios nos ha ayudado. Algunos de ustedes hasta se enfermaron y gracias a Dios no les pasó nada. Están en victoria. ¿Cuántos de se sanaron en el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, porque el Señor es bueno. Entonces, ¿ahora qué nos toca, pastor? Ahora lo que nos toca es recoger nuestra vida espiritual, hermano, y comenzar a ubicarnos en lo correcto, ¿verdad? Una de las secuelas que dejó la pandemia en mucha gente es que los volvió holgazanes y los volvió vagos. Y los demócratas no van a ayudar a eso, porque la gente puede colectar hasta septiembre. Y ya de hecho, hermano, les mandaron 1,400 pesos, de los cuales el Señor espera los diezmos, ¿ok? No estoy oyendo aquí mucho amén. El Señor espera los diezmos de esos 1,400, porque eso es algo que Dios te dio, ¿verdad? Así que ya voy a ir los nombres de cada miembro de Cristo fiel y verdadero, ¿verdad? Y le voy a ir poniendo aquí, ya fulano ya doy los diezmos, fulano ya doy los diezmos, ya doy los diezmos, ya doy los diezmos. Y de aquí a unos cuantos días vamos a anunciar que ya gracias a Dios el 25% del seguro que nos falta ya entró, porque los hermanos dieron los diezmos, por lo menos. Si no es que por lo menos den unos 400 pesos o 500 pesos, porque de todas maneras no era tuyo, Dios te lo mandó. O sea, lo que estoy tratando de decir es, hermano, de que hay que tener cuidado, porque puede ser, ¿verdad? Puede ser que este socialismo eclesiástico que estamos teniendo, ¿verdad?, que también está existiendo ahora en la sociedad, ¿verdad? Que bueno, dice que algunos ya hasta dejaron el trabajo porque como pueden colectar hasta septiembre, pues qué, a mí, de todas maneras el gobierno nos mantiene. Hermanos, les vuelvo a recordar lo siguiente: el que no trabaja, que no coma.
Y le estoy siendo sincero con esto, esos 1,400 pesos el gobierno se los va a cobrar a usted multiplicados y usted los va a pagar con sangre cuando llegue el momento. Así que yo que usted más bien estaría planeando a ver cómo voy a abrir mi negocio, cómo voy a echar para adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque nosotros los que somos hijos de Dios, hermano, no podemos echarnos a descansar en un espíritu holgazán, ¿verdad? De socialismo, porque precisamente venimos a este país huyendo de la mediocridad y de la corrupción de los gobiernos que nosotros tenemos. Y a su nombre. Entonces tenemos que entender, hermanos, que tenemos que hacer de tripa corazón y saber que el Señor, si nosotros tenemos fe, nos va a bendecir más que nunca. Es más, yo le voy a decir lo siguiente, usted tiene que comenzar a planear cómo le va a hacer para invertir, porque va a llegar un momento, de aquí más o menos como un año, a partir de las palabras que estoy dando, en que usted va a tener oportunidad de invertir en un montón de cosas, hermano, y todo lo que los impíos han amontonado, el Señor se lo va a trasladar a la iglesia, a las manos de los hijos de Dios, de aquellos que estén, ¿verdad? En paz con el Señor, encarrilados en las cosas del Señor, hermano, vamos a tener oportunidades de todo. ¿Cuántos lo esperan en el nombre de Jesús? Espérenlo en el nombre de Jesús, porque Dios lo va a hacer para nosotros. Escuche bien esto, hermanos, la gente impía, ¿verdad? Amontona dinero, ¿para qué? Solamente para dárselo al justo. Entonces lo que tenemos que hacer como iglesia, y esto sí se los digo de todo corazón, esté en su casa o aquí, lo que tenemos que hacer como iglesia es predicar a Cristo, hermano, y entender que tenemos que conocer la verdad, no solamente la verdad que es Cristo, sino la verdad acerca de nosotros. Porque es cierto que hemos estado esclavizados a algunas cosas. Es más, hermano, una de las peores cosas que a uno le pueden decir es esclavo. A uno no le gusta que le digan esclavo, no le gusta que a uno le digan mendigo, no nos gusta ser humillados de esa manera. Pero quiero decirles, hermanos, que tenemos que estar en una condición de humillación con agradecimiento. Diga conmigo, humillación y agradecimiento. Métale también amor a eso, diga gloria al Señor, ¿verdad? Y tener un espíritu afable, porque Dios está a punto de glorificarse en cada uno de nosotros. Dios va a abrir puertas para nosotros, hermanos. Mire, y hasta donde nosotros nos atrevamos a soñar, hasta ahí Dios nos va a llevar agarraditos de la mano derecha. Yo a veces cuando veo algo, hermano, y no es por ambicioso, por favor no me tome a mal, a mí yo estoy contento con lo que Dios me dé. Pero hay veces que uno ve algo y dice, hasta ahí si no llego yo, bro. ¿Qué va a hacer eso si es demasiado? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no lo diga, no lo diga. Amén. Usted crea que Dios es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Crea que para Dios nada es imposible, hermano. No se ponga límites. Si Dios no le pone límites, ¿por qué usted se pone límites? Pero todo esto, ¿verdad? Tiene que ver en el contexto de lo que Dios nos está diciendo aquí, ¿no? Y honestamente le digo, este pasaje es larguísimo, Juan 8, para mí la escritura ha sido una bendición en estos días de pandemia, hermano. Les soy sincero, otra bendición es, yo no estaba durmiendo bien, hermano. Me estaba levantando a las 3 de la mañana, pensando en problemas, pensando en cosas, o sea, no podía dormir bien, hasta que Dios me dio el mensaje ese que prediqué el otro día acerca de orar en la mañana y orar en la noche. Honestamente le digo, yo soy el primero, estaba orando en la mañana, me levantaba en la madrugada, siempre ha sido mi costumbre levantarme por las madrugadas a orar, a leer la Biblia, a buscar el rostro del Señor. Y le soy sincero, en las noches pues en realidad no estaba poniendo mucha atención, pues yo decía, pues ya básicamente ya en la mañana yo hago todo mi devocional, ¿no? Y es como que en la noche ya súper cansadísimo, ¡pum!, cae uno como una piedra sobre la almohada, ¿no? Y dejé de hacer eso, hermano. Fíjate tú, he experimentado que si oro y le doy gracias a Dios por haber estado conmigo durante ese día, le pongo al Señor, ¿verdad? Señor, mira, me esforcé lo más que pude, Señor, vivo para ti, todo lo que hago es para la gloria de tu nombre. Gracias por guardarme, protegerme, Señor, dame descanso, permite que yo no pueda alimentarme, porque fíjate tú que el sueño es como alimento para las personas. Si tú duermes 8 horas, ¿verdad? Tú te levantas fortalecido, te levantas bendecido. Mira, hermano, no me lo vas a creer, pero toda esta semana, hermano, una sola noche que no oré antes de dormirme, a las 3 de la mañana estaba acelerado, hermano, pensando en un montón de problemas. Cada noche que oré, hermano, cada noche que dormí riquísimo. Y es un testimonio que te estoy dando. Anoche, por ejemplo, estaba como ayer, pero el día de ayer hice ciertas cosas, ¿verdad? Pero no me cansé tanto.
Entonces antes de dormir se siente uno así como medio como que con fuerza, ¿no? Y como que uno no puede tener, no puede conciliar el sueño. Entonces después de la oración, hermano, me quedé dormido riquísimo. Y fíjate tú que me siento como un campeón en el nombre de Jesús esta mañana. Y dormí 1 hora menos. ¿Cuántos de ustedes durmieron 1 hora menos acá? Levanten la mano. Así es. O sea, el día de hoy, hermano, un poco raro, casi nadie agarró la onda. Algunos hermanos ahorita se están conectando, fíjate. Y otros pensaron venir, pero es como tan tarde que a la hora de entran por ahí les van a chismear y los van a acusar de todo tipo de calumnia. Entonces por eso ya ni vinieron. Porque algunos sí, de verdad, hermano, no saben ni qué hora es. Ni hoy ni nunca, pues. Y a su nombre. Como dijo uno, me pusieron la vacuna y me sentí un poquito mareado, así como que tenía ganas de acostarme. Le dije, eso no es nada. Le dije, yo conozco un montón que sin vacuna ya no dan las horas de acostarse. Pero bueno, es parte, ¿verdad?, del proceso que estamos llevando. Y ahora sí que tenemos que, ¿cuántos saben que tenemos que ponernos las pilas? Vamos a ver, esta pandemia, hermano, estuvo candela, pero la gran tribulación mira, esta pandemia va a ser un pedacito de cheesecake comparado con la gran tribulación. Así que si te asustaste, no te quedes aquí. Agarremos el ritmo, hermanos, comencemos a buscar de Dios, pongámonos las pilas. Aquí Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará, esto está en el verso 12, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir de esa manera? Vamos a ver, no en oscuridad, sino en luz, hermano. Amén. Amemos la luz, apartémonos de las tinieblas, apartémonos de todo lo que es oscuro para la gloria de Dios. Dice Jesús claramente en el verso 24, si brinca conmigo, por favor, porque vamos a ir avanzando ahora sí rapidito. Dice, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, ¿no? Y la conversación con los fariseos era violenta, hermano, ¿no? Porque ellos continuaban acusándolo a Jesús, ¿verdad? Que era un farsante, que era un mentiroso, etcétera, etcétera. El verso 29 dice, porque el que me envió, conmigo está, ¿verdad? Diga conmigo, el que me ha enviado, conmigo está. Ahora diga estas palabras, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que a Él le agrada. Escuche bien, si hemos pasado por altibajos, si hemos pasado por un montón de cosas durante este año, ¿sabe para qué es? Para que nosotros podamos realmente hacer la voluntad de Dios. Hermanos, yo los conozco a ustedes, yo los conozco a ustedes y ya hemos pasado tantos años juntos. Yo sé que todos ustedes, por muy distraídos que se miren, yo sé que todos ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hermanos, hacer la voluntad de Dios nos conviene. Poner a Dios primero nos conviene. Porque mira lo que dice aquí este secreto, hermano. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que a Él le agrada. Y yo veo, hermanos, que a medida que vamos haciendo lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Por supuesto, no vamos a tener la simpatía de todo el mundo, que esto es lo que a mí me preocupa. Porque hay mucha gente cristiana que son súper populares y todo el mundo quiere escucharlos. Todo el mundo quiere estar con ellos. Y digo yo, ¿qué habrá de raro? Porque Jesucristo dijo que a nosotros nos iban a aborrecer. ¿Por qué es que nos quieren? Le pregunta, ¿no? ¿Por qué es que son tan populares algunos, verdad? Creyentes, que todo el mundo habla de ellos y todo el mundo compra los libros. Entonces, algo tiene que haber raro, porque Jesús dijo que iba a ser al revés. Entonces, no te olvides que hacer la voluntad de Dios te va a buscar enemigos. Hacer la voluntad de Dios te va a buscar adversarios, vas a tener oposición, pero no porque haya oposición te aflijas. Hermanos, cuando hay oposición, cuando la gente no te acepta, cuando la gente no te felicitan, ¿verdad? Cuando no eres popular, no te preocupes, hermano. Eso quiere decir que estás bien. Y a su nombre. Tampoco queremos ser pesados y antipáticos con la gente, pues. Pero lo que estoy diciendo es que media vez estemos bien con Dios, hermano. ¿A quién le importa la opinión de los demás? Lo que a ti te interesa es caminar con el Señor y hacer lo que el Señor dice. Porque si haces lo que el Señor dice, Dios no te va a dejar solo, hermano.
¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que mira a lo que entramos? Y muchos de nosotros hemos pasado por etapas. Hoy en día hay mucha gente pasando por etapas, mucha gente me está viendo ahora mismo. Hay quien dijo: pastor, a nosotros nos dio de todo, nos dio el COVID, nos dio infección, nos dio bacterias. Pastor, mira, nos ha dado de todo y ahora estoy así como que tengo ansiedad, tengo taquicardia, no puedo dormir bien, tengo problemas de respiración. O sea, nos ha dado de todo. Hermano, realmente es un tiempo en el cual Dios va a permitir ciertas cosas adversas en nuestra vida, pero va a ser para que nosotros levantemos los ojos al cielo y nos demos cuenta que el único que nos puede fortalecer, el único que nos puede cuidar, el único que nos puede revelar lo que viene y el próximo paso que hay que dar es Dios, hermano. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir sabiduría de Dios para dar los pasos correctos en cuanto a negocios, en cuanto a decisiones, no? Decisiones que tienen que ver con relaciones, cosas por el estilo. Tenemos que ponerle al Señor todo, ¿verdad? Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Realmente estamos viviendo un tiempo en el cual el Señor, ¿verdad?, nos va a llevar a un punto en que vamos a entender claramente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Aquí también, si vas conmigo un poquito más adelante, el Señor habla con sus discípulos, ¿no? Y dice en el verso 30: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, ¿verdad? Diga conmigo: muchos creyeron en él. Diga: muchos creyeron en él. ¿Están conmigo? Tú sabes que Jesús subía a la fiesta, ¿no? La fiesta de las luces. En la fiesta de las luces, que eran las fiestas que los judíos tenían que celebrar, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En la fiesta de la purificación, era la fiesta donde ellos celebraban que salió agua de la roca en el desierto, y dice que echaban cántaro de agua y el templo se llenaba de agua, ¿no? Hasta los tobillos de todos los que estaban en el templo. En ese momento Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el agua viva, ¿verdad? De todo aquel que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En cada fiesta Jesús dijo ciertas cosas que eran claves, ¿no? Pero los judíos cada vez lo odiaban más, porque cada vez Jesús estaba tratando de decirles: yo soy Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el Padre hecho carne? Dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Cuántos aquí pueden confesar que Jesucristo era el Padre encarnado? Porque eso es lo que era. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Acuérdate que hubo un primer hijo de Dios, que era Adán, que la regó completa igual que todos nosotros. ¿Cuántos la regaron aquí? Entonces hay un segundo Adán, ¿verdad? El postrer Adán, que es precisamente el Padre que se hizo carne y se hizo, bueno, lo conocemos como el Hijo porque el Padre se hizo carne en la persona del Hijo, ¿verdad? O sea, pues el segundo Adán, que es divino. El primer Adán, pues ya se sabe que es parte de la naturaleza caída porque le falló a Dios. Inclusive los fariseos, cuando estuvieron conversando con Jesús, y este pasaje es muy extraordinario, porque ellos están conversando con él, y entonces Jesús les dijo, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga conmigo: a los judíos. Diga conmigo: a los judíos que habían creído en él. Fíjate tú, habían creído ya en él, habían creído. ¿Cuántos han creído aquí a la palabra de Dios y creen que Jesucristo, ¿verdad? Entonces creyeron en él. Más o menos estaban entendiendo, ¿verdad?, quién era Jesús. Estaban entendiendo que era el Padre, que se había hecho carne, que había venido para salvarlos. Pero lo que no les gustó fue lo siguiente que el Señor les dijo. Les dijo estas palabras: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí hubo un problema, porque les dijo esclavos. Les dijo: ustedes tienen problemas. Hermanos, ¿cuántos de aquí, echándome en cuenta a mí y usted que está en su casa, puede decir que usted no lo tiene todo y que usted necesita cambios en su vida? Yo levanto mi mano, hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hermano, que lastimosamente a veces caemos de esclavo de ciertas cosas todavía? ¿Verdad? O sea, pero no, Dios guarde, hermano. Fíjate que estos judíos eran arrogantes, hermano. Mira que
los judíos, hermanos, son un problema, hermano. Yo quiero a los judíos, bendigo a los judíos, pero son un problema, hermano. Y estoy hablando de los judíos de ahora, o sea, porque yo los conocí. Nosotros tuvimos 3 años con los judíos aquí en este templo, que era un templo judío, hasta que no nos lo vendieron. Pero son un problema, hermano. Yo los pude ver literalmente así en carne propia. Esos judíos son arrogantes, presumidos, tramposos, mafiosos. Siempre quieren estar en ventaja en todos los negocios, discriminadores, pesados, no te hablan, ¿cierto o no? Y Jesús fue judío, hermano. O sea que Jesús se hizo de lo peor. Fíjate tú que Jesús fue judío y se hizo de lo peor. Los judíos son de lo peor, hermano. Mira, fíjate tú que, no me tomes a mal, estoy diciéndote lo correcto. O sea, los judíos los odiaron tanto en Alemania, hermano, que mira cuántos judíos exterminaron los alemanes. Porque los judíos, donde quiera que van, acaban, hermano, y ponen negocios y se ponen las pilas y son tan amadores del dinero, hermano, que esos arrasan con lo que sea, hermano, y se imponen en cualquier lado donde están. Ese es el tipo de gente que son. No me tome a mal lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Entonces Jesús se hizo judío. No sé si usted sabía eso, que era tan violento que los judíos ahora mismo aún son problemáticos, pues. Nadie quiere lidiar con un judío. Fíjese tú, ¿por qué le digo yo que estos judíos eran un problema? Porque fíjate tú que cuando Él les dijo, ustedes son esclavos, porque al Jesús decirles, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, les estaba diciendo, ustedes ya creen en mí, pero todavía están amarrados. Ustedes ya creen en mí, pero todavía tienen problemas. Ustedes creen en mí, pero todavía hay adulterio en sus ojos. Mira cuánta gente se reúne en las iglesias, hermano, solamente para buscar marido. Cuánta gente se reúne en las iglesias solamente para vender una aspiradora o para sacarle billete a alguien. Cuántos cristianos evangélicos, hermano, abarrotan las iglesias con un interés personal, con una agenda, que no están ahí para buscar de Dios. O sea, tan peor que los judíos todavía, que los argentinos, porque van a la iglesia para lo equivocado, hermano. O sea, eso es peor todavía. Uno viene a la iglesia para buscar de Dios. Uno va a una iglesia para amar a Dios y a su nombre. Uno va a una iglesia para servir al prójimo, para amar a los hermanos. Hay tantas razones por las cuales muchas personas van a las iglesias. Las iglesias son el blanco de todo tipo de mafioso y delincuente, y por eso es que el evangelio tiene tan mala reputación, porque básicamente hay de todo, ¿verdad? Y muchas veces el testimonio que dan los cristianos no es el más agradable que se pueda decir. Pero aquí Jesús les dice, ustedes tienen problemas, ustedes necesitan arrepentirse, necesitan nacer de nuevo, necesitan entender que todavía son esclavos. Fíjate tú, mira nomás, aquí está la respuesta, dice, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y ya los mensos estos habían sido esclavos en Babilonia, fueron esclavos del imperio persa y eran esclavos bajo el imperio judío, bajo el imperio romano. ¿Qué clase de fanfarronería es esa, pues? ¿Qué clase de descaro es ese, verdad? Que todavía se atrevieron a pararse delante del Señor y decirle, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Están conmigo o no están conmigo? O sea, ¿a qué nivel de barbaridad? O sea, esto es como Hitler dijo, hermano. Hitler dijo esto en su libro que escribió, que dice que si uno, entre más grande es la mentira y uno la repite varias veces, más la gente la cree. Entonces, ¿seremos o no seremos un problema nosotros como seres humanos, hermano? Cuando estamos delante del Señor, dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo, les trató de explicar, les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nosotros, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjate, y aquí quiero llevarlos a la historia del Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que había una bola de que María había resultado embarazada, así out of wedlock, como se dice, que sin casarse? Sí, porque eso es lo que le están reclamando aquí al Señor. Le están diciendo: tú eres un bastardo y tú nos dices a nosotros. ¿Están conmigo? Eso es lo que le están diciendo. Fíjate tú, y diga conmigo: ¿y eso? Diga conmigo: ¿y eso? Que habían creído en Él. Ya te imaginas tú si no hubieran creído. Fíjate cómo se torna de pronto la conversación de rara cuando somos confrontados con nuestra realidad, ¿no? Cuando somos confrontados con el pecado, ¿verdad?, que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo le buscamos la vuelta y tratamos de zafarnos. Cuando de pronto le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, ¿no? Entonces ahí comenzó más fuerte la conversación. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Le dijo, y aquí se lanzó Jesús. Le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os he dicho la verdad, no me creéis. Wow. ¿Alguna vez ustedes habían leído esa conversación de esa forma? Violento, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto les parece interesante este pasaje de la Biblia? Violento, hermano. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros tenemos que rechazar, hermano, es la paternidad universal de Dios, ¿verdad? Que es una doctrina que se predica. Todos somos hijos de Dios. Dice que todos los hombres son hijos de Dios. Y también existe la hermandad universal de los hombres, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Ya su nombre. Y de pronto nos sentamos, ¿verdad? Las naciones, por ejemplo, se sientan a negociar. Se sientan los hijos de Dios con los hijos del diablo, bajo el eslogan de que todos somos hijos de Dios. Esa es la falsa paternidad universal que se predica por ahí, ¿verdad? Y hermano, quiero decirle: no todos somos hijos de Dios, algunos son hijos del diablo. Y eso usted tiene que manejarlo así, ¿verdad? Cuando usted maneja eso así, hermano, entonces ya, claro, usted comienza con enemigos, ¿verdad? Usted comienza: hoy me cae mal este tipo, no me gusta eso, no me quiero tragar eso, no me parece. Pero hermanos, es importante, y ya siendo hora de que nosotros llegamos a entender esto, hermanos. Algunos son hijos del diablo y otros somos hijos de Dios. Y definitivamente va a haber un conflicto, va a haber un problema. Dice, y Jesús, ¿verdad? Después, claro, les dice esto. Fíjense lo que Jesús declara aquí. Dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y habla de mentira. Dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora Jesús dice esto, mire, y creo que lo subraya en su Biblia, el verso 46. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, Jesús está declarando ahí que Él nunca ha pecado. A muchas personas no le ponen atención a esto, pero Jesús está diciendo eso: yo no soy pecador. ¿Quién de ustedes pudiera decir eso? ¿Quién de nosotros pudiese pararse y decir: yo soy perfecto, yo no tengo pecado? Pero Jesús lo dice clarito aquí en la Escritura: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuántos de ustedes están oyendo la palabra con gozo aquí en esta iglesia? Vamos a ver. Y ustedes de su casa, oyendo la palabra con gozo. Si usted oye esta palabra con gozo, aunque le estén diciendo esclavo, aunque le estén diciendo que usted todavía tiene problemas, aunque le estén diciendo que a usted todavía le falta, usted tiene que recibirlo con gozo y alegría y con humildad. Diga gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios.
Y Dios nos está llevando, ¿verdad? Precisamente, y vuelvo y repito, por favor póngame atención, no se enoje conmigo. Todo este tiempo que hemos pasado es para sacar a luz quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no. Quienes aman a Dios y quienes no. Quienes aman la obra de Dios y quienes no. And you know what I'm talking about. Usted analice su corazón, chequee su corazón, revise su vida. ¿Está hoy mejor con Dios que antes que comenzara la pandemia? ¿O está más alejado de Dios, más frío que una Budweiser y no sabe ni qué hacer con la Biblia? Está orando, está viviendo una vida de bendición. La pregunta es ¿dónde está? Porque para eso vino la pandemia, para colar, ¿verdad?, un poquito a los cristianos y que usted sepa quién es quién. Así que vamos a darle un aplauso fuerte en esta mañana a la palabra de Dios y al Señor. Dice Jesús estas palabras: respondieron entonces los judíos en el verso 48 y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús les dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oh my goodness. This is so heavy and this is so beautiful. Esto es increíble esto, ¿no? Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, porque dice que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda tu palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús les dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre o vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dije que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre, le dice, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Entonces le dijeron, fíjate cómo se pone de peludo esta cosa, los judíos: aún tienes 50 años y ya viste a Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto es brutal esto, hermanos. Es increíble, ¿o no? Es increíble, es poderoso, hermano. No les dijo: antes que Abraham fuese, yo fui. No, le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, les está diciendo. O sea, les está diciendo: yo soy el Dios de Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Todos le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años. Vean, entonces tomaron entonces sus piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue, ¿no? Y cualquiera que ve una película de los superhéroes cree en el hombre invisible. Usted sabe que el que hizo los superhéroes, el Capitán América y el Hombre Araña, lo sacó de la Biblia, porque todos los superhéroes semejan, ¿verdad?, a un superhéroe que es Cristo, ¿verdad? Que el tipo era increíble, porque yo les digo esto honestamente, yo no creo que él se haya desaparecido delante de los judíos, porque si él hubiera hecho delante de los judíos eso, inmediatamente hubieran sabido que sí era Dios, o por lo menos que era alguien especial, porque ¿quién se hace invisible, hermano? ¿Están conmigo? ¿Quién se hace invisible? Imagino que Jesús medio se metió detrás de una columna o algo así, y atrás de la columna Dios lo desapareció, porque dice la Biblia que pasó por en medio de ellos, y lo hizo también en la sinagoga de Nazaret. Pasó en medio de ellos y no lo veían, y no lo tocaron hasta el día que Dios permitió que lo tocaran, para hacer de él, ¿verdad?, y llevarlo a la cruz, y que muriese y pagase para que tú y yo seamos más que vencedores, para que nosotros podamos nacer para vencer. Hermano, quiero decirte esto, mira, ha llegado el momento en que, como dicen, el que es cristiano tiene que levantarse y hacer la obra de Dios. Queremos estar de pie en este día. Usted que está en su casa, medite en lo que predicamos este día. La palabra del Señor es poderosa. Mira, no hay que hacer otra cosa sino
hablar de Jesús y predicar el Evangelio. ¿Cuántos aman el Evangelio? Jesús tiene poder. Él tiene poder, hermano. Y cuando tú ves que el Dios del universo cobró un cuerpo como el nuestro y vino en debilidad, pero más sin embargo ahora mismo Jesús está sentado en gloria. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y que nada hay imposible para el Señor.